Bien, entonces, como vemos, los Estados Unidos fueron escogidos por Dios para enseñarnos que es una nación bíblica, una nación cristiana. No es que yo sea pro-yanqui, pro-imperialista, ellos han tomado malas decisiones también y no han evidenciado a Dios. Entonces, a partir de cómo empezó los Estados Unidos, ¿sí? Luego vamos a ver qué decisiones tomaron luego, cómo obedecieron a Dios, pero también cómo se alejaron de Dios al desobedecerlo y sirven de ejemplo para que no volvamos a hacer eso, no hagamos eso. Pero ellos no son más ni menos que nosotros, porque todas las naciones son iguales, no hay una nación mayor ni peor que otras, solo hay grados de libertad en cuanto a la cantidad de verdad que han obedecido las naciones. Pero sí debemos ser justos en que Dios usó a los Estados Unidos para enseñarnos que es una nación cristiana. Entonces ellos empiezan como nación, prosperan, pero luego Satanás empieza a trabajar y trabaja con los no creyentes primero siempre. Y hay algunos no creyentes que empiezan a, no, no obedecer, no querer que Dios estaba tanto en la nación. Y Dios siempre va a empezar, siempre empieza Dios con cada individuo para que se fortalezca toda la nación, pero asimismo también empieza Satanás tentando a cada individuo para quitar lo que ya se haya ganado de libertad. Entonces Dios empieza a trabajar en la educación con algunos exponentes educacionales, como por ejemplo Horace Mann y John Dewey. Horace Mann es un educador, filósofo de la educación, pensador de la educación. Y él dice, todos debemos ser educados. Pero efectivamente, eso es un principio bíblico. La educación al público de la nación es un principio bíblico. Pero Dios le dio esa responsabilidad a los padres, eso está en Deuteronomio 6, ¿sí? Ni a la iglesia ni al gobierno civil. Es a los padres que les dio esa responsabilidad educacional, porque ya vimos que hay educación en el hogar, en la iglesia y en la escuela, no en el gobierno civil. Pero la educación de la iglesia, ¿sí?, es voluntaria, pero quien tiene el poder de la educación son los padres, por eso los padres son los que envían a sus hijos a que si son menores de 20 años, a que en la iglesia puedan ir a alguna clase o algo así. Son los padres los que dan autoridad. Entonces los padres son los que tienen la educación de los hijos. Y Horace Mann propone que para garantizar que todos tengan la misma educación, entonces que todos, ¿sí?, tengan la misma educación, y empieza a sistematizar la educación, a que todos deben tener la misma educación, y eso lo debe garantizar el Estado. Entonces, no, todos deben ser educados, pero la misma educación no depende de sus padres. Si sus padres quieren educarlos más o menos, sí, depende de lo que sus padres quieran hacer, y los padres tienen la libertad. Entonces no vamos a tener todos la misma educación, ¿sí? Pero sí que todos seamos educados. Y Horace Mann entonces propone la educación pública, la educación hecha por el gobierno, ¿sí? Y ahí se saca a Dios. Horace Mann quiere que el gobierno controle la educación para que no sea necesario que la familia que crea en Dios pueda educar en Dios a sus hijos. Y empieza a controlar la educación. Luego viene John Dewey. John Dewey, filósofo de la educación también, padre del humanismo y del pragmatismo, dice, bueno, nosotros acá en la nación necesitamos gente que tenga algún tipo de educación. Entonces, John Dewey le cree a Darwin y cree que Dios no existe y dice, bueno, esto de Dios no es, entonces lo que necesitamos es seguir siendo la nación más fuerte, pero la nación más fuerte va a ser si nosotros los filósofos o los pensadores vamos a garantizar que la gente tenga acceso al conocimiento que necesita la nación. Y ese conocimiento que necesita la nación va a ser diseñado por nosotros, por los pensadores. Entonces, si la nación necesita cocineros, ingenieros y psicólogos, entonces yo o los filósofos vamos a hacer currículos de educación para cocineros, para ingenieros, para filósofos. Él es el que se inventa la cartilla.
es decir, cómo aprender a leer y escribir. ¿Sí? Y entonces yo te voy a enseñar a leer y escribir, pero necesitamos cocineros, entonces para los cocineros está esta cartilla para que aprendan a leer y escribir estas palabras que son las únicas que van a necesitar. Porque el conocimiento está segmentado, porque él creyó en el racionalismo, y los que tenemos el conocimiento somos los filósofos. Entonces los filósofos somos los que racionalizamos el conocimiento. De ahí viene el racionalismo. Recuerden que racionalismo viene de ración, que es dividir el conocimiento. Mientras que razonamiento viene de razón, que quiere decir la evidencia de la verdad, sostener la evidencia de la verdad. Entonces Dewey dice, vamos a racionalizar el conocimiento, nosotros los filósofos lo tenemos, entonces estos que van a ser cocineros, les voy a enseñar en la cartilla para los cocineros, solo las palabras de cocina. Estos que van a ser ingenieros, solo las palabras de ingeniería. Estos que van a ser psicólogos, solo las palabras de psicología. Y cambia la forma de aprender a leer y escribir en los Estados Unidos del razonamiento bíblico de cada letra para leer en los libros azules de Webster a la cartilla de John Dewey. Y al cambiar eso, cambia el razonamiento de la nación, y la nación deja de razonar y solo aprende por saber, no por razonamiento, sino por saberes en la mente, por acumulación de conocimiento sin razonarlo. Entonces solo usa su mente, ya su voluntad no va dada con la conciencia como consecuencia de la razón, porque recordemos que el razonar está en el espíritu, no en la mente, sino su voluntad es dada solo por la mente y las emociones. Entonces, 3 generaciones después de Dewey, la nación está quebrada, está perdida. Pero sucedió algo muy importante, que fue con Darwin, porque Dewey sigue a Darwin. Dewey cree en Darwin. Darwin cambia la forma de pensar de la gente. ¿Por qué? Porque la iglesia hace un dogma y la ciencia o el conocimiento hace un dogma. Vamos a mirar qué es lo que sucedió, porque es muy importante entenderlo para entender por qué el concepto de las 7 partes de la nación se perdió. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que ir un poquito a la historia. La estrella de la mañana de la Reforma, el primer reformador fue John Wycliffe. A él le atribuimos el inicio de la Reforma. John Wycliffe era un noble inglés, erudito, lingüista, que lee la Biblia en latín y decide que la iglesia no está haciendo lo correcto. Él se hace sacerdote, cura, monje, para tratar de cambiar la iglesia, pero ve que no puede por los poderes que hay en la iglesia en Roma. Entonces dice que la única forma de cambiar la iglesia es que la gente sepa la verdad y sepa la Biblia. Entonces él traduce la Biblia a el idioma inglés, que como tal Wycliffe es el que le da la estructura, el que hace como tal el idioma inglés. Wycliffe estudia los dialectos que habían en Inglaterra, los mezcla y hace ese idioma, y traduce la Biblia a ese idioma y alfabetiza a Inglaterra con hojas de la Biblia en ese idioma. No era un idioma desconocido, porque lo que hizo Wycliffe fue como mezclar los dialectos, haz de cuenta los léxicos, los acentos que había dentro de la misma Inglaterra, y le dio un orden, y eso es lo que es el idioma inglés. Pero la gente aprendió ese idioma con la Biblia. Entonces la gente tuvo la Biblia y empezó lo que se conoce como el movimiento puritano, que es purificar la iglesia. Pero el movimiento puritano se desarrolla desde el siglo XIII con Wycliffe, y siglo XIV, 1300. Siglo XIV con Wycliffe, y luego empieza a desarrollarse, pero ven que tampoco pueden purificar la iglesia hasta que la iglesia de Inglaterra se separa como consecuencia del movimiento puritano y se separa en la Iglesia Nacional de Inglaterra, con la cabeza de la iglesia como Enrique VIII, y esas ideas puritanas de separar la iglesia que ya se habían dado en Inglaterra, Enrique VIII las aprovecha para poder lograr el divorcio de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, porque él quería tener un hijo hombre.
porque solo heredaba el hijo hombre. Para esa época se pensaba que las mujeres eran las que decidían el sexo de los hijos, pero es Dios a través de la información genética en el hombre. Y entonces Enrique VIII solo podía tener hijas mujeres. Entonces se casaba y tenía muchas amantes y tenía muchos hijos, pero todas les nacían hijas. Entonces se separa la iglesia de Inglaterra, pero luego de los años de separarse la iglesia, siempre hubo un debate en saber cuál era la verdadera iglesia. Lógicamente Roma decía que ellos eran la verdadera iglesia, pero también la Iglesia Nacional de Inglaterra, que son los anglicanos episcopales actuales, decían que ellos eran la verdadera iglesia. ¿Qué argumento tenía la iglesia de Roma? Es que Jesucristo le dio las llaves de la iglesia a Pedro porque le dijo que sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero ellos decían, le dijo sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y como Pedro quiere decir piedra, entonces dijeron, claro, sobre Pedro edificará la iglesia y nosotros somos los que venimos de la tradición de Pedro. Pero no, Cristo no dijo sobre esa piedra edificaré mi iglesia, sino sobre esa roca. Cristo estaba haciendo un juego de palabras a Pedro, que quiere decir piedra, diciendo, eso que acabaste de decir tú, piedra, pequeño saltamontes, pequeñito aún en conocimiento de la verdad, ¿sí? Es una roca, es un fundamento muy grande, es una verdad más grande que es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sobre eso es que la iglesia iba a ser edificada. Pero ese era el argumento que tenía Roma. Entonces la iglesia de Inglaterra necesitaba un mejor argumento. Y dentro de los eruditos de Inglaterra estaba James Ussher, que era el prelado de la iglesia de Irlanda. La iglesia de Inglaterra se organizó en 4 naciones, Imperio Británico, que son Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Cada una de ellas elegía o nombraba un prelado, que es la cabeza de la iglesia en esa nación, y esos 4 prelados elegían el arzobispo de Canterbury, que era, entre ellos mismos elegían, que era la cabeza de la iglesia para Inglaterra, y el arzobispo de Canterbury daba cuentas al rey, que era la cabeza soberana de la iglesia de Inglaterra. El arzobispo de Canterbury era como el papa de los anglicanos. Bien, entonces Ussher, que era el prelado de Irlanda, era un hombre muy inteligente y quiso tener un mejor argumento para evidenciar que la verdadera iglesia era la Iglesia Nacional de Inglaterra y no la iglesia de Roma. Hizo un libro. Hizo ese libro, y ese libro se llama Los Anales del Mundo. Y es un libro de historia, donde cuenta la historia en forma de anales. La historia en forma de anales es un año y lo que sucedió. Un año y lo que sucedió. Es decir, como una cronología, sin analizar, sin razonar las causas y las consecuencias de los hechos que se están contando. Ese libro de anales dice que él va hacia atrás, se usa todas las genealogías bíblicas, y dice que la creación fue el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo a la 1 de la mañana, y acabó el 30 de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 5 de la tarde. ¡Wow! ¡Qué precisión! ¿Sí? Y él hace ese libro para justificar que Enrique VIII es descendiente directo de Adán. Todos somos descendientes directos de Adán, pero Enrique VIII es descendiente directo de Adán por la línea de Set, desde la primogenitura de Set hasta sus días. Es decir, que Enrique VIII era el primogénito del primogénito del primogénito del primogénito, desde Set hasta Enrique VIII, por toda la línea de la primogenitura. Si él lograba comprobar eso, claro, Enrique VIII hace la nueva iglesia, que es la iglesia de Inglaterra. Entonces, ¿cuál era la verdadera iglesia? La de Inglaterra. Entonces, él no solo hace con ese libro, justifica eso, sino que además Enrique VIII, al ser descendiente directo de Adán, por la línea de la primogenitura de Set, línea directa desde la primogenitura de Set, tenía derechos divinos. Y ahí viene lo que es la doctrina del derecho divino de los reyes, que ya se venía pensando, pero Ussher le da un punto final. A lo que claramente se opone John Locke, el mayor filósofo cristiano,
en sus tratados de gobierno, ¿sí? Diciendo no puede haber seres humanos con derechos divinos porque todos somos iguales ante Dios, cosa que es correcta. Lógicamente Locke fue perseguido y por eso le toca huir y todo esto. Pero bien, entonces Inglaterra ahora tenía un mejor argumento respecto a Roma. Pero Roma decía, eso es mentira, ese libro no es cierto, y empiezan a debatir hasta que 100 años después el debate se olvida. Cada cual siguió por su lado, la iglesia de Roma, la iglesia de Inglaterra. Pero cuando Darwin propone su teoría, porque es una teoría, de la evolución o la teoría del origen de las especies, la iglesia hace un dogma y la ciencia hace un dogma. ¿Qué es un dogma? Un dogma es atribuir el valor de verdad a algo sin evidencia. Entonces la iglesia atribuye el valor de verdad a algo sin evidencia y dice, no, Darwin no tiene razón porque la creación fue el 23 de octubre del año 4004 a.C. No solo ya la iglesia de Inglaterra, sino toda la iglesia romana católica, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, todos dicen eso y hacen ese dogma. ¿Sí? Y dicen, no puede ser porque Darwin dice que pasó tiempo, pero la creación fue el 23 de octubre del año 4004. Entonces, como la iglesia dice que eso es verdad, pero sin evidencias, entonces lo vuelven un dogma. ¿Qué hace la ciencia? Otro dogma. Claro, Darwin le da todo el punto a los humanistas, progresistas, racionalistas, que decían que Dios no existe. Entonces, claro, esta es la evidencia que Dios no existe. Vamos a ver un dogma que se llama la evolución. La evolución es un dogma. ¿Por qué? Porque es atribuirle a algo el valor de verdad sin evidencias. No hay evidencias para la evolución. Entonces, la ciencia hace un dogma, el conocimiento hace un dogma, y ambos hacen un dogma. ¿Y qué sucede? Antes de Darwin, todo el conocimiento de cada una de esas 7 partes de la nación los tenían los cristianos. Antes de Darwin los músicos eran cristianos, los científicos eran creyentes, Bach, Händel, Newton escribió, 90% de lo que escribió fue teología y solo 10% fue ciencia básica. Entonces, sí, todos, la mayoría eran creyentes. No quiere decir que todos, pero sí la gran mayoría. La cosmovisión que estaba en cada una de esas 7 partes era la bíblica, era la cristiana. Pero cuando la iglesia hace ese dogma, entonces no puede defender en cada una de esas 7 partes ese dogma que hizo. ¿Sí? Entonces se cierra en una sola parte de la nación que se llama la iglesia, la religión. La iglesia se mete en el templo y solo se queda en la iglesia y deja las demás 6 partes a los no creyentes, a los humanistas, racionalistas. Y esos toman esas 6 partes e inmediatamente hacen el dogma de la evolución y así nos empiezan a enseñar. ¿Por qué? Porque una de esas partes que dejó la iglesia fue la educación. Ellos toman la educación y empiezan a enseñar. Toman la ciencia y empiezan a enseñar. Toman la familia, toman todas las demás partes de la nación y así enseñan. ¿Ven? Y así se pierde la libertad en toda la nación. Solo hasta 1975 que Dios le revela a 3 personas volver al concepto de las partes de la nación y los principios de las partes de la nación para discipular las naciones, es que se empieza a restablecer esto. ¿Sí? Este concepto de las partes de la nación es un concepto bíblico que está en el Pentateuco, en la forma en que Dios dio la ley a través de códigos. Es un concepto bíblico, lo hizo Calvino, lo hizo Lutero, Calvino lo hizo en Ginebra, transformó Ginebra, que era la ciudad hedionda de Europa, la peor ciudad de Europa, en la mejor y en lo que es hoy Suiza. ¿Sí? Lutero y grandes personajes cristianos antes de Darwin, todos tenían claro que teníamos que vivir la cosmovisión bíblica en cada parte de la nación. La Convención Belga, que es la primera declaración de fe protestante de 1566, como tal, de la iglesia belga, dice claramente, conocemos de Dios por la creación, porque podemos razonar, y por la palabra, porque podemos razonarla y recibirla. O sea, Dios estaba en toda parte, ¿sí? Pero lo perdimos con Darwin.
¿sí? Solo hasta 1975 le revela a Loren Cunningham, pionero de Hukum, Bill Bright, pionero de los ministerios Cruzada Estudiantil en las universidades, y Francis Schaeffer de la escuela El Abri, de pensamiento, una escuela de pensamiento en Suiza. Y ellos tres empiezan a enseñar, de volver a retomar este concepto de enseñar los principios de toda parte de la nación a los creyentes. Bien, y parte de lo que estamos haciendo ahora tiene que ver con esa idea de la generación del 80 al 2000 aprendió esto en estos ministerios, dentro de estos ministerios. Es decir, los que pertenecían al ministerio Hukum aprendieron eso, los que pertenecían a Campus Crusade o Cruzada Estudiantil aprendieron ellos, y aquellos que fueron a la escuela del Abrí aprendieron ello. Pero ya de 2000 para adelante empezamos a enseñarlo a otros, a la iglesia en general, y hubo otros que aprendieron y siguen enseñando. Bien, así recuperamos o estamos recuperando de 2000 para acá, la generación 2000 a 2020 contará a la iglesia, la generación 2020 a 2040 empezará a tomar decisiones y a hacer ministerios para que la generación 2040 a 2060 tenga los primeros modelos que puedan replicarse nacionalmente. Dios entonces quiere que tengamos los principios de Dios en cada una de las áreas, ¿sí? Hay principios de Dios para la familia, para la iglesia, para la educación, para la ciencia, para cada una de ellas, ¿sí? Entonces vamos a entender cómo, ¿sí?, sucedió, cómo vino después de que los Estados Unidos pierden, ¿sí?, el razonamiento, cómo Dios también empieza a restablecer las cosas. Entonces dijimos que ya después de Darwin se pierde las esferas, la misma iglesia se pierde los principios en las partes de la nación por el dogma que hace, y también la ciencia hace el dogma y entonces todos creen. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y Dios siguió trabajando. Entonces los Estados Unidos es un país quebrado, ¿sí? La Gran Depresión de 1929. 3 generaciones para hacer el país más próspero, 3 generaciones para dañarlo. Siempre las cosas se pueden dañar de un momento a otro, pero terminan de dañarse en 3 generaciones o terminan de construirse en 3 generaciones. Entonces, campaña política, país quebrado, sin comida. Y la campaña fue, pues, lógicamente populista. Yo voy a hacer que ustedes tengan trabajo, yo les daré de comer, yo les daré dinero, yo. El candidato Franklin Delano Roosevelt hace su campaña populista. Él reconoció en los Estados Unidos, a pesar de del populismo y socialismo que metió en los Estados Unidos, que implantó, porque tuvo el liderazgo para liderar la nación a que saliera de la crisis. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió realmente. Entonces él hace la campaña política populista, la gente lo elige presidente, pero ¿de dónde va a sacar el dinero para darle comida, para darle trabajo, para darle dinero a la gente? Si estaban quebrados. Cuando el país está quebrado, tú no pagas impuestos. Y el gobierno solo puede tener dinero, ¿sí?, para funcionar por los impuestos. ¿Quién es el que tenía que darle comida a la gente que no tiene comida? La iglesia, porque dice, ¿sí?, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y Jesús le está hablando a los creyentes, es la iglesia, pero no es la estructura de la iglesia, eres tú quien tiene que hacer algo, ¿sí? Y Dios va a llamar a algunos a hacer los ministerios para el hambriento. Porque estuve preso y no me visitaste. Eso también. ¿Quién tiene que manejar las cárceles? ¿Quién tiene que hacer el ministerio al preso? La iglesia, ¿sí? Correcto, porque estuve enfermo y no me visitaste. ¿Quién tiene que dar la salud a la gente? La iglesia, no el gobierno, ¿sí? Eso es socialismo, cuando el gobierno está haciendo la salud. ¿Quién tiene que dar la educación? Los padres, ¿cierto? Que Dios le habló a los padres creyentes. Bien. Entonces, es la iglesia que tiene que ser activa, es la familia que tiene que ser activa, y es el gobierno civil que tiene que ser activo en lo que Dios diseñó para cada uno de ellos. Por eso son partes de la nación. Hay un diseño, hay un logos de Dios para cada una de esas partes. Pero Roosevelt, ¿de dónde iba a sacar dinero? Pues
la única forma de sacar dinero si no hay impuestos es endeudándose, es decir, hacer un principio pagano. ¿Por qué? Porque dice, oye tú Israel, tú no tomarás prestado, dice la palabra de Dios. Y tú no tomarás prestado quiere decir que la nación no se puede endeudar con otra, aunque la Biblia sí da instrucciones de que tú puedes pedir préstamos, pero sí, o puedes dar préstamos, pero da instrucciones claras para qué. Solo para el apalancamiento y el emprendimiento, no para comprarte pares de zapatos y celulares costosos. ¿Sí? Pero sí para algunas cosas, como individuos, pero no como nación. Como nación no puedes endeudarte. La deuda externa de una nación es un principio pagano. ¿Y qué hace Roosevelt? Pedir dinero. ¿A quién les pide dinero? A los franceses. Y los franceses prestos le iban a prestar, porque el prestarle a los Estados Unidos era decirles, si ve, los que teníamos el conocimiento éramos nosotros, los racionalistas, los humanistas, los que estábamos sin Dios, ¿sí? Francia, el racionalismo luego genera en que los reyes además tienen pésimo testimonio, los reyes en Francia, hambruna y los reyes con manjares. Cuando hay hambruna, los primeros que sufren son los presos. Los presos se toman la cárcel de la Bastilla y hacen la Revolución Francesa, que es, no puede haber Dios porque si Dios es el Dios de los reyes, entonces eso no puede ser Dios. Entonces los franceses empiezan a pensar en sin Dios. Y claro, ahora los Estados Unidos, que eran los que pensaban con Dios, están quebrados y le piden a los franceses les prestan el dinero. Por eso es que los franceses tienen el Fondo Monetario Internacional en París, por eso allá es el Fondo Monetario. Los franceses le prestan el dinero, que hace Roosevelt repartir el dinero a la gente, socialismo. Y nombra en la economía más importante para los Estados Unidos, que es California, a una de sus amigas, parte de su campaña política, Bernard Hall. Bernard Hall empieza a trabajar en la oficina para el progreso y el trabajo, que era la oficina donde se daba el dinero y todo esto. Ellos, de ahí viene el número de seguro social en los Estados Unidos, donde le daban un número a la gente para que con ese número reclamara un cheque a su nombre en el banco y lo cambiara y tuviera dinero. Bernard Hall está haciendo una visita a uno de esos bancos donde se dan los cheques de esa oficina y se da cuenta de una cosa extraña, que quienes estaban haciendo la fila para reclamar el cheque no eran los hombres sino las mujeres, y que los hombres se quedaban en el parque con los niños, pero eso no era lo lógico era que los hombres reclamaran el dinero y las mujeres se quedaran con los niños. Pero ella se da cuenta que los hombres se quedaban con los niños en el parque cabizbajos. Los hombres estaban tristes por la situación, pero también individualmente no se sentían bien el hecho de que esté el gobierno dándoles dinero, porque ellos sabían que Dios provee generalmente a través del trabajo del hombre. Y Bernard Hall entiende que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque dice, el que no trabaje, que no coma. Lo que tienen que darle era oportunidades de trabajo a la gente, no el dinero. Entonces Bernard Hall entiende que están haciendo mal. Trata de hablar con Roosevelt, pero ya Roosevelt había sido elegido bajo esa plataforma política. ¿Qué tienes que hacer cuando tú tienes la verdad, pero tu jefe no quiere aceptarla? Renunciar. Entonces renuncia y ella se queja con Dios y le dice, Dios, ¿por qué nos hemos alejado tanto? Y Dios le dice, ¿cómo sabe que te has alejado? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que te has alejado de algo? Pues tuviste que saber cuándo empezaste, dónde empezaste y dónde estás ahora para saber cuándo te has alejado, ¿cierto? Entonces Dios reta ahora a Bernard a volver a saber cómo empezaron los Estados Unidos y cuánto se han alejado de sus principios. Y ahí empieza una nueva era del pensamiento cristiano en tratar de restablecer el ejemplo que Dios dio con los Estados Unidos para restablecer el pensamiento en todas las naciones. No porque los Estados Unidos sea mejor, sino porque fueron escogidos por Dios, fue la nación que Dios usó para enseñarnos que es una nación bíblica, que es una nación libre.